Maestro Antonio Durán, grabador, artista plástico, cartonerista y un ser humano, un individuo altamente preocupado por las expresiones artísticas y el desarrollo humano. Para mí es un verdadero privilegio y un honor tenerlo esta tarde. ¿Cómo está, maestro? Bien, bien, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Te agradezco mucho la oportunidad de estar acá contigo en tu programa. Muchas gracias. Maestro, a mí me ha impresionado y lo he admirado desde hace algún tiempo por el trabajo que hace con el grabado en particular. El trabajo que hace en la cartonería es formidable, pero me gustaría el día de hoy centrar nuestra conversación en el grabado. México tiene una tradición en el grabado desde hace mucho tiempo. Yo diría que podríamos considerar que será una tradición de siglos. Tal vez más de 100 años haciendo grabado en México. Por ahí está inclusive Diego Rivera, José Guadalupe Posadas, Francisco Toledo, y usted es un referente actualmente en el grabado en Puebla. ¿Qué representa esta expresión artística para su trabajo? Bueno, el grabado es una de las expresiones artísticas que siempre me ha impresionado desde niño. Desde que yo veía los libros de mi papá, yo trataba de entender cómo había transmitido a los libros esas imágenes tan bonitas y lo curioso de por qué tenía muchas rayitas, muchas líneas. Siempre me llamó mucho la atención eso y poco a poco fui interesándome más hasta que en la universidad tuve la oportunidad de conocer la técnica. En nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla o la Universidad Autónoma de Puebla en ese tiempo. En ese tiempo todavía era la UAP. Efectivamente, cuando vemos un libro que se realizó previo a la computadora, previo a la era digital, las ilustraciones de los libros principalmente son grabados. Porque metían a la imprenta los tipos, las letras, las entintaban, imprimían, pero para las ilustraciones eran grabados. Entonces tiene una relevancia incluso editorial. ¿Cómo se realiza? ¿Cuáles son las técnicas de grabado más habituales y principalmente las que se utilizan en los libros? Sí, bueno, actualmente una de las técnicas que ha sido muy socorrida y principalmente hoy que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuenta con la Escuela de Artes Plásticas, ha comenzado a trabajar mucho la técnica xilográfica. Bueno, la manejo como técnica xilográfica porque es la misma forma de trabajar el grabado, ya sea con vitobrisel, con MDF, con madera o con linóleo, o sea, es a través de las gurbias. Es una técnica de grabado en relieve. Aunque perforas la matriz o la placa, pero es en relieve. ¿Por qué? Porque la tinta a donde lo que va a imprimirse es lo que queda en relieve, no lo que queda en hueco. Sí, esa técnica nos ha permitido, y está de moda, ¿no? Ahora en varios lados de la ciudad, en varias partes, encuentras grabados con esa técnica, ¿sí? Le llaman linografía, le llaman vitobrisel o en MDF, pero la técnica es la misma, ¿no? Es incluso una de las técnicas más milenarias, ¿sí? De grabar. Incluso los chinos, cuando lo hacían hace 3 milenios antes de nuestra era, ellos usaban ese tipo de técnica. ¿Y sobre qué grababan? ¿Cuál era el soporte? Ellos hacían unos rodillos gigantes, gigantes, a donde grababan principalmente las instrucciones del emperador. Y lo rodaban en tela, o sea, ya no tenían que estar. Y como era mucho, entonces hacían unos rodillos gigantes en arcilla que daba en relieve la información y lo rodaban, lo entintaban y lo rodaban en tela. Wow. Sí, pero incluso hace años vi una exposición, Persia, 6 siglos, no me acuerdo muy bien el título. Ellos también traían unos rodillos muy parecidos a los que usamos hoy para entintar esa técnica, de esos de goma, pero que estaban grabados y se entintaban y se rodaban. Y además en otro lugar, muchos siglos después, los popolocas también, y bueno, para que vean qué movimiento, vayan al Museo Amparo en el área de prehispánica, en la cultura popoloca, hay 2 rodillitos grabados, ¿sí? Uno de una figura humana y uno parece que es de un conejo. Entonces, ¿y sobre qué imprimían los antiguos? Pues yo me imagino que a lo mejor en papel amate o a lo mejor en la pared, pero está hecho el grabado. El grabado, bueno,
El grabado es lo que imprimimos, lo que realizamos sobre nuestra matriz, nuestra placa, nuestro rodillo. Lo que se imprime es la estampa, la estampación. Hay una confusión entre lo que es el grabado y la estampa. Claro. Lo que trabajamos es el grabado y lo que imprimimos en el papel o en la tela es la estampa. Lo que vemos en una exposición son las estampas. Las estampas, y por eso en todos lados, en México, en la Ciudad de México, en España, es el Museo de la Estampa, no es el Museo del Grabado. Claro. Es el Museo de la Estampa. Y cuando nosotros conseguimos, por ejemplo, una matriz original, lo estoy empezando en Toledo, sí. ¿no? Y conseguimos una matriz original, tiene un precio, un valor mucho mayor que la estampa que salió de esa matriz. Sí, y bueno, y todos estos grabados originales pueden ser además en estados. Si por ejemplo puedes tener una matriz original de alguien, pero no está terminada, entonces no puede tener tanto valor, a diferencia que pudo haber hecho otra matriz muy parecida y que es la que ya terminó. Eso depende, ¿sí? Incluso algunos, para evitar eso, algunos grabadores rayan o destruyen la placa. Wow. Sí, incluso, bueno, algunas cosas, miren, hay con José Guadalupe Posada, ¿no? Sí. O sea, el autor de la Catrina, sí, en contexto. Sí, bueno, él trabajaba en una imprenta de José Vanegas y sus trabajos no era así como la difusión de que yo soy el gran grabador o voy a hacer exposiciones, no. Era un trabajo cotidiano, diario. Y por eso no hay sus placas, porque era tanto el trabajo que él lo que hacía, lo trabajaba en plomo. Sí, entonces grababa ahí, hacía sus placas y la noticia de hoy la tenía que hacer para que saliera, sí, y al otro día tenía que hacer otra. Sí, y entonces aplanaba las placas. En plomo puedes aplanar la placa y haces en la misma técnica del hueco. Sí, entonces la técnica de relieve, como la xilografía, pues vas escarbando y quedan, y en tintas y bueno, como me mencionabas anteriormente, Posada es muy conocido. Había otro grabador de esa época, José Gaona Pincheta, un grabador muy importante y además con una posición política muy importante, que además estudió en Europa la técnica del grabado en diferentes. Él es de Mérida, sí, casi está muy olvidado Pincheta, José Gaona Pincheta, pero también tiene trabajos muy importantes, así como José Luis Cuevas, o por ejemplo Loreto, Osorio, que hoy presentaron en la Feria Nacional del Libro de Puebla, en la versión anterior de su libro, sí. Entonces son trabajos muy importantes. Erasto Cortés, claro. Sí, son más o menos. Muy bien nombre lleva en los talleres de la Casa de la Cultura. Sí. También Diego Rivera incursionó en el grabado, no era su pasión del grabado. Hay gente que se apasiona o que nos apasionamos con el grabado, que nos encanta y buscamos aprender las diferentes técnicas, experimentar con las diferentes técnicas que hay, sí, porque son infinidad, ¿no? La gente normalmente desconoce las técnicas. Cuando uno le habla de arte, la gente piensa en pintura, piensa en dibujo, tal vez en escultura, pero no piensan en el grabado. Ven una estampa, que ahora aprendemos ese término, y piensan que es un dibujo en tinta. Pero en realidad hay un trabajo detrás que es el que se realizó sobre la placa. Una de las principales técnicas que a mí me gustan más, o que admiro más, es la aguatinta aguafuerte sobre una placa de metal, y se utilizan diferentes ácidos. Cuéntanos un poquito de esa técnica. Bueno, el grabar, hay 4 formas de grabar. En relieve, en hueco, en plano y en tamiz. La primera que te mencioné, que es en relieve, la xilografía, la fibra, la contrafibra, el linóleo o el camafeo, es en relieve. En hueco hay formas de grabar, hay 3 formas de grabar en hueco. En una forma directa, una forma indirecta y una aditiva. Lo que tú me acabas de mencionar es una forma indirecta, sí, porque las directas podemos hacer la punta seca, el buril, ¿cómo se llama? También tenemos el carburundo, ¿sí? Entonces con estas podemos trabajar directamente sobre la matriz
el metal, ya sea lámina negra, puede ser bronce, cobre, podemos trabajar directamente ahí. Y una forma indirecta como la que acabas de mencionar, que es el agua fuerte con el agua tinta, ¿sí? Esa la trabajamos con ácidos y con barnices, vamos preparando barnices y ¿cómo se llama? Y con el ácido vamos dándole las tonalidades. La intención del grabado, qué bueno que te lo aclaro, es tratar de hacer reproducciones lo más parecido posible a la realidad o al diseño real o a la fotografía o al dibujo, que tenga aparte de texturas, que tenga claros oscuros, tonalidades degradados, todo, profundidad, todo, que tenga luces, oscuros, medios tonos, como lo quieras entender, ¿no? Y para eso se usan diferentes técnicas, ¿sí? Entonces, por eso usamos el agua fuerte. El agua fuerte nos permite sacar los tonos muy, muy oscuros, y las aguas tintas nos permite como si estuviéramos matizando, que si estuviéramos usando tintas chinas o que si estuviéramos usando lápiz, y eso nos permite reproducir, por ejemplo, de Diego Rivera, si hablas, por ejemplo, lo acabas de mencionar ahí, pero por ejemplo Rembrandt o otros artistas que hacían para poder difundir su obra, ¿no? Para no tener una única original, sí, para tener unas múltiples originales, ¿no? A lo que ahora llamamos las litografías. La litografía es una técnica de grabado en plano. Sí, como te digo, ahí en relieve, en hueco, en plano, y la litografía es una técnica de grabar en plano, en la misma placa, y ahí no usamos placa, ahí trabajamos directamente en mármol, ¿sí? Y dibujamos el mármol. Y quiero hacer un paréntesis, por eso es litografía, sí, porque es piedra. De piedra, sí. Entonces ahí dibujamos, igual que puedes usarlo con tinta direct, con lápiz, también puedes dibujar en un metal, un lápiz graso, y usamos la tinta con agua, y ahí lo usamos. Y bueno, hay otra técnica, que es en tamiz, que esa es una técnica que por sí sola se ha ido separando como algo diferente del grabado o de la estampación, que es la serigrafía. Esa, con un tamiz dejamos pasar la tinta sobre el tamiz, sí, y ahí absorbe y va dando la imagen, la figura. Ese es muy socorrido en el diseño gráfico, por ejemplo. En diseño gráfico, en la estampación, en todo eso. Ella ha sido ya por sí sola agarrado su camino, pero es un tipo de grabado. Creo que la historia del arte de nuestro país se define casi principalmente, si no es que principalmente, por los grabadores que han pasado por estas tierras. Sí. Y creo que es muy importante el rescate. ¿Dónde podemos encontrarlo, maestro, si queremos tomar un taller, tomar un curso, preguntar una duda? Tal vez hay jóvenes por ahí que están grabando sus placas, su linoleum u otro material, y quieren imprimir, o tienen una duda, o no saben manejar la tinta, o simplemente tienen curiosidad por esta técnica que, como ya decíamos, no es tan común. Y teniendo a un grabador enfrente, pues hay que contarle cómo lo encontramos. Sí, miren, a mí me encuentran en la 2 Norte, en 1404, es Espacio Catarso, es un espacio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y ahí contamos con nuestra prensa. Esta prensa es desde 1972 que la adquirió la universidad, y desde ese año hemos estado trabajando grabado, tanto en el Carolino lo trabajamos, muchos años estuvimos en el segundo para el Carolina, y ahora estamos allá en Espacio 14. ¡Qué padre! Y de manera personal, ¿a usted algún correo electrónico, alguna red social? ¿Cómo encontramos a maestro Antonio Durán? Marco Antonio Durán Sánchez en Facebook. En Facebook. Sí. ¿Y podemos disfrutar en Facebook también de algunos de sus grabados? Casi no subo mucho, no. Generalmente, bueno, en la página de ARPA, ahí está parte de mi obra. Estoy dando clases también en la Escuela de Artes Plásticas, y ahí hay ¿cómo se llama? Algunas muestras. Sí. Y, por ejemplo, maestro, puede ser que haya alguna exposición. Usted recientemente hubo una donde, allá en la Casa de las Bóvedas, donde se expuso parte de su trabajo. Le vamos a pedir que cuando venga una próxima exposición, o si esa todavía sigue exhibida, nos va a saber.
Perfecto, yo se lo agradezco. Muchísimas gracias, maestro. No, al contrario, muchas gracias a usted por la invitación. Se lo agradezco mucho.